Cristo ha llenado la necesidad más importante que el hombre necesita llenar. ¿Sabe cuál es? La necesidad espiritual. Esa ya la llenó Cristo. En el Edén, allá en el Edén, el hombre perdió, murió espiritualmente, se separó de Dios. A partir de ahí, todo hombre que nace empieza a practicar el pecado, ¿no? Y esa práctica del pecado nos separa más de Dios, cada día más, hermano. Nos separa cada día más, nos aleja de Dios. Sin embargo, cuando Cristo vino, ¿qué cosa hizo? Él fue el puente, ¿no? Entre Dios y el hombre. Cristo es el puente. Y ahora el hombre puede acceder a ese puente. No hay peaje, no hay cupo, no hay nada que tú puedas pagar. Tú puedes entrar libremente por ese puente para ir a Dios todo el tiempo. Entonces, tu corazón, hermano, está suplido por Dios. Suplido. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu angustia? ¿El futuro? ¿Lo que te espera? Sí, pues, es verdad, no tenemos todo. Sí, pues es verdad, no estamos, terrenalmente, temporalmente, tal vez no tenemos todas las cosas que quisiéramos. Tal vez no tenemos la salud completa. Algunos no tienen su familia completa. Tal vez algunos no tienen padres. Tal vez algunos no tienen carencias. Tal vez sí es cierto, no tenemos todo. Pero eso es temporal. Eso se va a acabar, se va a terminar. Lo que no se va a terminar, ¿sabes qué cosa es? La vida eterna que Dios ha prometido para todo aquel que le cree. Y por eso cuando Pablo los alienta a los creyentes, los alienta, los anima, los están matando, los están asesinando a estos creyentes por su fe. ¿Sabes qué dice Pablo? Hermano, mira la esperanza futura. Dice, mira la esperanza futura. Ahí apuntamos, decía Pablo. Con esas palabras los alentaba a ellos. Sí, pues, acá sufriremos ¿cuántos años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? No sé, Pepe Javier quiere vivir hasta los 180 años, no sé. No, no sé. ¿Hasta cuándo anhelamos vivir? No sé, 70, 80, ¿no? 90 por ella, ¿no? Pero, ¿a dónde más? No somos eternos, pero la eternidad ya está resuelta en Cristo Jesús. Ya está resuelta. Todos tenemos ese acceso directo a Cristo. ¿Sí? Eso hay que siempre tener presente en nuestro corazón cada vez que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a terminar 1 Corintios, que nos quedamos la vez pasada, nos quedamos en el 16. Vamos a leer del 18 al 20, para terminar el primer capítulo, del 18 al 31. Vimos en los primeros capítulos de la epístola a los Corintios cómo Pablo empezó hablando con los corintios y poniéndoles algunos parámetros o estableciendo algunas verdades sobre esta iglesia. Ya sabemos que la iglesia de Corintio era una iglesia pecadora. Era una iglesia que practicaba el pecado, que empezó a sincretizar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia, empezó a sincretizar las costumbres paganas que ellos practicaban antes de Cristo y empezaron a sincretizarlo con el cristianismo. Empezaron a mezclar cosas, ¿no? Es como ahora, 1 Corintios, es como ahora, por ejemplo, que hay algunas iglesias, ¿no? Que empiezan a decir, no, hermano, no es malo. Una vez, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Una vez, cuando yo estaba en otra iglesia, estaba en una iglesia pentecostal, hace años, fue mis primeros comienzos, y conocí a un líder, conocí a una célula, donde yo por primera vez en mi vida nunca había conocido nada de qué es célula, ni palabra, nada. Primera vez llegué a un lugar, hacia una casa, acá en Buenos Aires, arriba. Me invitaron, puros jóvenes. Yo llegué, te juro que ese día fue uno de los días más felices de mi vida, hermano. Me gustó el ambiente, me gustó la palabra, me gustó, así igual había un hermano que tocaba guitarra, me gustó. Tú me has visto, man. Acá tenemos un testigo ocular de cómo yo he sido ahí en el mundo, ¿no? Y las cosas que yo hacía, ¿no? John acá es testigo, ¿no? Tú has sido mi confidente, John, ¿no? Cómo yo era en el mundo, ¿no? Y cómo pensaba, ¿no? ¿Y qué te decía? No, hermano, a mí nadie me va a cambiar yo, ¿sí o no? Pero cuando yo llegué a ese lugar y escuché la palabra de Dios, ¿sabes qué? Mi corazón se llenó de algo que yo no podía explicar. Yo creo que era el Espíritu de Dios. Entonces, el líder, que me pareció genial, el líder era un joven también, yo empecé a ir a esa célula. Todos los jueves iba, todos los jueves. Y yo iba contento, ¿no? Y un día el líder dice el líder,
¿Sabes qué, hermano? No me dice a mí, le dice a otro amigo al amigo que me llevó a la iglesia, a mí, mi amigo Alex. ¿Conociste a Alex? El blancocito. Él le dice a mi amigo Alex, el que me llevó a mí a la iglesia. Le dice, el líder le dice, ¿sabes qué? He tomado una decisión, le dice. ¿Cuál? Es que yo toda mi vida he sido creyente, he sido cristiano, y yo nunca he conocido el mundo, dice. Voy a ir al mundo para probar, para ver cómo es el mundo y después regresar al cristianismo y ahora ya voy a saber cómo es el mundo y poder enseñar cómo era el mundo, ¿no? Ese es su pensamiento de este líder, ¿no? Empezó a decir eso, ¿no? Empezó a decir, voy a ir a practicar el pecado en el mundo y después voy a regresar para enseñar que no practiquen el pecado que ya practican. Algo así. Un enredo, ¿no? Pero eso fue lo que dijo. Entonces, eso me contaron después, pero no me dijeron ahí. Y yo le preguntaba, oye, hermano, no, ¿por qué no viene el hermano? ¿Por qué no está? No me decían nada. Después ya me dijeron, mi amigo me dijo, no, no, sabes qué, mira, él dijo así, que dice que sí vaya al mundo y habló con el pastor, incluso. Le dijo, pastor, tengo que ir al mundo para probar cómo es el mundo y después venir y predicar que no practiquen el pecado del mundo. Algo así. Entonces, en su experiencia, nunca regresó. Se quedó en el mundo. Triste, ¿no? Porque el problema no es, hermano, el problema no es el mundo o el cristianismo, el pecado, no, el problema es tu corazón. El problema es tu corazón. Nuestro corazón siempre va a inclinarse, hermano, al pecado. Siempre va a inclinarse a lo malo, nuestro corazón. Por eso que vino Cristo a poner un alto. ¿A cuál? Al pecado, al dominio que el pecado ejercía sobre el hombre y mujer. Romanos 7. Cristo le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Yo morí y yo resucité y le quité ese poder del dominio que ejercía sobre el hombre. Ahora el hombre nunca más va a ser esclavo si cree en mí, ¿no? Entonces, hasta por eso que en Cristo Jesús, así como hizo una división en la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad fue dividida en dos, ¿no? Antes y después de Cristo. Así como lo hizo en la historia, así lo ha hecho en tu vida. Antes de Cristo, tú eras una persona común y cualquiera. Pecabas, mentías, ¿no? Si te daban más devuelto, gracias, ¿no? Te ibas, ¿no? ¿Qué más? Practicabas el pecado, te gustaba tomar, te gustaba fumar, te gusta todo lo del pecado, pues. Todo lo de la vida del pecado, ¿no? Entonces, normal, no hay problema. No estamos haciendo nada malo a nadie, como se decía, ¿no? Antes, ¿no? Pero cuando vino Cristo, Cristo nos dio una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, ¿no? Es decir, ahora, hay una nueva creación en su corazón, en su vida. Es decir, una nueva criatura, una nueva naturaleza llegó a su vida. El Espíritu Santo empezó a morar en el creyente. Por eso que ahora el creyente ya no, pues, ya no está obligado a vivir en el pecado. Más bien ahora el creyente puede obedecer. Si quiere obedecer, puede obedecer. Puede ejercer ese poder. Es más, Pablo le decía a Timoteo, ¿qué le decía a Timoteo? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto y fue impuesto por ti por la imposición de manos, ¿no? ¿No te ha dado Dios qué cosa? Espíritu de cobardía. ¿Sino de qué? De amor. ¿Qué más? De poder y dominio propio. Esa palabra dominio propio, ¿sabes qué significa? Control absoluto de tu vida. O sea, Dios no te ha dado, si Dios ha tocado tu corazón y ha ingresado a tu corazón, no puede controlarte, no hay nada que pueda controlarte a ti más que el Espíritu Santo. Porque eso es lo que te ha dado Dios, dice así. Eso te ha dado. Y ¿sabes qué? Timoteo estaba perdiendo un poco el rumbo. Y Pablo, oye, despierta, esto te ha dado Dios, ejércelo, le dice. Eso es lo que le está diciendo. Y Timoteo reacciona, ¿verdad, Pablo? Sí. Por supuesto, eso me ha dado Dios a mí. Entonces el creyente, hermano, el creyente tiene la bendición de Dios. Puede luchar, ¿sí? Puede luchar. Vamos a leer Corintios, mira. Vamos a ir 1 Corintios número 18 para continuar con la lectura y terminar ahí. 1 Corintios 1, 1:18 dice, el mensaje de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura.
a los que se pierden, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿qué cosa es? Esto es a nosotros, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. Es poder de Dios. Pues, dice el versículo 19, está escrito, ¿qué dice? Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, ¿cuál? El entendimiento de los entendidos. Interesante lo que dice Pablo y cómo cita un texto del Antiguo Testamento Pablo para declarar algo sobre el Evangelio. Primero dice que el Evangelio, o sea, el Evangelio es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, dice Pablo, ¿no? Es locura para los que se están perdiendo, dice esta versión, para los que se pierden. Ahora, ¿por qué dice que es locura? ¿Sabes por qué dice que es locura? Porque los judíos de aquel entonces, estamos hablando del siglo 50, los judíos, ¿sabes qué pedían a todos aquellos predicadores? Pedían señales. Los judíos, por costumbre, sabían que Dios era un Dios que hizo señales en el cielo y en la tierra. ¿Sí o no? La historia del pueblo de Israel avala eso, ¿no? Es más, hasta ahorita hay en Israel, es una tierra bendita, bendecida por Dios por toda la historia que tiene, ¿no? Arqueológica, ¿no? Tú vas a Israel, puedes ir al Mar Muerto, puedes ir al lugar donde fue Sodoma y Gomorra, puedes ir ¿cómo se llama donde nació Abraham, ¿no? Puedes ir al monte de Sinaí, puedes ir al huerto de Getsemaní, ¿no? Puedes ir incluso ahí donde está la peña de Oret, ¿no? También está ahí, ¿no? O sea, arqueológicamente, Israel tiene muchas evidencias, ¿no? Arqueológicas de la realidad de Dios, ¿no? De que Dios vino a este mundo y Dios hizo algo en este mundo. O sea, lo que estamos hablando aquí, hermano, del Evangelio y de Dios, no estamos hablando cuentos. Esto ha pasado en el mundo. Dios vino al mundo, hermano. ¿Qué más? Israel tiene más evidencias. Hasta el día de hoy hay dos posibles lugares donde se cree que es la tumba del Señor, ¿no? Y ahí está, ¿no? En Israel, ¿no? Tumba vacía, ¿no? ¿No? Hay más restos, se puede decir, la casa de Pedro, qué sé yo, hay muchas cosas que hay, ¿no? Ahí. La vez pasada también vi un reportaje el palacio ¿cómo se llama del rey David, ¿no? La mujer de Lot, ¿no? Tantas cosas ¿qué cosas dan? Estas son pruebas arqueológicas que simplemente ¿qué reafirman? Reafirman que Dios vino al mundo y dejó evidencia al mundo. ¿Sabes por qué? Y los judíos sabían eso. Por historia, los judíos sabían que había un Dios que peleaba por ellos, que hizo maravillas, que abrió el Mar Rojo, que hizo proezas, ¿no? Un Dios que se mostró, ¿no? Esto me parece más que cualquier otra cosa. Para el pueblo, para el campamento de los hebreos, ¿no? En la noche, columna de fuego, y en el día, columna de nube, ¿no? ¿No? Eso es lo que dice el Éxodo, ¿no? Y solamente imaginarte ese hecho, hermano, una evidencia real de que el Dios verdadero está ahí, era algo para todo hombre, era algo que decía, Dios está ahí, Dios es real y está conmigo, decían ellos. Muy bien. Por eso los judíos tenían esta costumbre, ellos pedían señales, ¿no? Señales pedían ellos. Por eso que era difícil en ellos creer. ¿Y sabes qué decía Jesús allá en el Evangelio de Juan? Que le decía a los futuros creyentes, decía, más bienaventurados, dice, ¿no? Es los que creen sin ver. Es decir, los que van a creer por la fe. Más bienaventurados son ellos, ¿no? Nosotros somos bienaventurados, hermano. Nosotros no hemos visto a Jesús, o alguien ha visto a Jesús aquí, ¿no? Dice, hermano, yo le he visto, está en un cuadro pegado. No, ese no. No, hermano, yo le he visto, está ahí en la... No. Nosotros creemos por qué? Por fe. No, nosotros creemos por la fe, creemos. Y Jesús dijo, más bienaventurados son los que creen sin ver, ¿no? Ellos son bienaventurados, porque en ellos la fe es plena. Los judíos y los hebreos y este pueblo de aquel entonces, ellos habían visto, tenían pruebas de que Dios era real. Mira lo que sigue. Entonces, en este tiempo, Pablo dice, ahí le decían, porque el evangelio de la cruz para los que se pierden, o sea, para los que no creen, es locura. ¿No? ¿Sabes por qué decía que es locura? Porque también estaban los griegos. Y cuando tú hablabas a los griegos de un Dios, ¿sabes qué decían ellos?
Oye, está Poseidón. ¿A quién pertenece? A ver acá los estudiantes. Poseidón, ¿el dios de qué era? Poseidón. ¿Eh? De la ola, dice. Del mar, pues, ¿no? Poseidón, ¿no? ¿Qué otro dios griego tenemos? A ver, ¿quién se acuerda? Zeus. ¿Dios de qué? ¿Dios de qué Zeus? Del trueno. Ah, ¿qué más tenemos? ¿Otro dios griego? Afrodita. Hades, ¿no? El dios de la muerte, ¿no? ¿Qué más? Los griegos tenían muchos dioses, ¿no? ¿Por qué? Porque los griegos que amaban el arte de la filosofía, ¿no? ¿No? Amaban la filosofía, ¿no? El arte de pensar de más, ¿no? No tiene nada que hacer, hermano. ¿Qué va a hacer? Voy a pensar todo el día. Ahí andan ahí, ¿no? Ilusionando, ¿no? Ese era su arte, ¿no? Esa era su cultura. Y Pablo llega en medio de ellos, donde los judíos pedían señales y los griegos pedían dioses grandes. Y cuando Pablo va y dice que es que el Dios verdadero es Cristo Jesús, Él es el Señor. ¿Y qué le pasó a tu Dios? Él murió en la cruz. ¿Cómo? ¿Tu Dios murió? Hoy un Dios no puede morir, ellos, los griegos. Los dioses son eternos, dice. Mira a Zeus, mira a Hades, mira, mira. No, dice Pablo. Jesús murió pero resucitó. Pero ha muerto para darnos vida. ¿Tú te imaginas a Pablo predicando esto? En medio de todas esas creencias. ¿Sabes qué decía? Estás loco. Por eso decían que el evangelio era vergüenza. O sea, era difícil de poder creer en ese sentido. Entonces ya puedes entender un poco por qué Pablo usa algunos términos, ¿no? Entonces para ello Pablo decía, para los que se pierden es locura, pues. Es locura. Es más, le miraban a Pablo y miraban un tipo que ni siquiera estaba bien vestido, porque paraba preso, ¿no? No tenía dinero. Un hombre delgado, con muchas marcas en su rostro, de tantas piedras que le habían tirado, ¿no? Con cicatrices, calvo por ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hizo un voto, ¿no? Nazareato, ¿no? Entonces, y su contextura no era como no tenía apariencia de pastor o de apóstol, ¿no? O sea, por donde tú lo veías a Pablo, nada aparentaba ser un hombre, se puede decir, oye, tú eres un predicador, ni pareces, ¿no? Dicen, ¿no? En cambio, miraban a otros griegos, ¿no? A otros griegos que ya dijimos la vez pasada, ¿no? Que eran elocuentes, ¿no? En la retórica, en la forma de hablar, ¿no? Y decían, y los creyentes de aquel entonces, los filósofos y todos los gentiles, oh, él sí, ¿no? Por eso decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de, ¿no? Empezaron a decir ellos, ¿no? Yo soy, y empezaron a cometer este error, ¿no? Y Pablo se molestó mucho, ¿no? ¿Acaso Cristo está dividido? Le dijo, ¿no? ¿Acaso Él murió por ti? ¿Acaso Pedro murió? ¿Acaso Apolo murió por ti? Porque Pablo no tenía apariencia de ser un apóstol, no tenía apariencia. Pero sin embargo, lo que sí tenía era la verdad del Evangelio. Tenía el mensaje correcto del Evangelio. Entonces, ¿qué pasaba? El problema no era el mensaje, el problema era el corazón, otra vez, el corazón del hombre y de la mujer, obviamente, el corazón del hombre. El problema, hermanos, no es el mensaje, el problema es nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que aprender a ser dócil y a ser receptivo al propósito y al mensaje y al camino de Dios. Como le decía un joven hace la semana pasada, le decía, varón, mira, la Biblia dice que hay una puerta ancha, ¿no? Que te lleva a la perdición, y una puerta angosta te lleva a la vida eterna, ¿no? Te dice así, ¿no? Hay los evangelios en Mateo. ¿Y sabes qué? Y yo le digo, ¿sabes qué? Es que el problema es le digo. La puerta ancha no es una opción, le digo. La única opción es la puerta estrecha, le digo. Porque la puerta ancha te lleva a la muerte. ¿Tú quieres ir a la muerte? Le digo. Hermano, es que, me dice, no, es que a mí me gusta el mundo, me dice, no. Me gusta el mundo, me dice el hermano, ¿no? Yo le digo, chócala, hermano, porque a mí también me gusta, le digo. Pero el problema no es lo que me gusta o no, le digo. El problema es a dónde me conduce, le digo. ¿No? Entonces Dios nos ha dado conciencia. Dios nos ha dado entendimiento. Hermano, le digo, no tienes opción. El hombre no tiene opción. La única vía de salida es Cristo Jesús. Su camino, le digo. Pero si tú sigues anhelando más del mundo, es tu decisión personal, mi querido hermano. Yo ya te he dado la información y te he dado, se puede decir, te he dado la opción. Te he dado el conocimiento, la iluminación de la palabra de Dios para que tú sepas qué elegir. Y ya la elección queda en tus manos, ¿no?
Entonces, para Pablo era este problema. Para él era locura, pues. Para los que creen, el mensaje del Evangelio es locura. Y sigue diciendo Pablo, ¿no? Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, ¿nosotros qué cosa es? Dice, esto es, a nosotros, ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Y en qué radica el poder de Dios, hermanos? ¿En qué radica el poder? Porque ya, pues, decimos, ya, el Evangelio es poder, pero ese poder, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo actúa ese poder? O sea, ¿en qué descansa ese poder? Sí, también. El poder de Dios, ¿sabes en qué descansa, hermano? En que tu vida, mira, este es el poder de Dios. Tu vida estaba en una condición, ¿sí? Nuestra vida estaba en una condición. Y por el poder de Dios pasa de una condición a otra. De condición de muerte pasa a condición de vida. En eso radica el poder. Mira, no hay filosofía, no hay enseñanza, no hay doctrina, no hay nada que pueda hacer este tipo de transformación en el hombre. No existe nada. Puedes irte a la psicología, puedes irte a las fuentes, hasta la ciencia, puedes irte a cualquier lugar para encontrar, qué sé yo, para encontrar logro en el hombre. Puedes irte a cualquiera, pero nunca ninguna ciencia, ninguna filosofía, ninguna enseñanza, nada puede transformar la condición del hombre, solamente el Evangelio. Dime si eso no es poder de Dios. Eso es poder de Dios, hermano. Es más, tanto es así que la condición del hombre pasa de muerte a vida, pero vida eterna o vida temporal. Vida eterna. Jesús dijo, los que creen en mí tendrán vida eterna. Tendrán vida eterna. ¿No? Entonces, en eso radica el poder de Dios, hermanos. En que tu vida va a descansar en la eternidad de Dios. ¿Sabes? Cuando yo tenía la entrada, ¿qué edad tienes? ¿10? ¿11? 12. Ya, cuando yo tenía 11 o 10 por ahí, 9, 10. Cuando mi mamá se iba al mercado, yo me quedaba solo en mi casa, ¿no? Entonces mi mamá se iba al mercado. Y yo recuerdo que a esa edad, yo me sentaba en mi patio, me iba a mi patio y me sentaba ahí encima de los ladrillos que estaba ahí. Y miraba el cielo y decía, ¿qué será de aquí a 100 años? Yo me sentaba, me ponía filósofo yo también ahí, ¿no? De esa edad, ¿no? Estaba filosofando ahí a las 11 de la mañana en mi patio. Y decía, ¿qué será mi vida de acá a 100 años? Decía, ¿estaré vivo? Y recuerdo cuando yo empezaba a pensar que se habrán muerto todos, decía yo. ¿Sabes qué empezaba a darme en mí? Me daba miedo. Me daba miedo pensar que un día morirían todos. Y me daba miedo. Y yo recuerdo que siempre pensaba eso. Y cada vez cuando mi mamá se iba, ya no quería que se vaya, porque ya yo, se puede decir, intencionalmente empezaba a pensar en eso, en lo que sería el futuro, decía yo. Y a veces me sentaba y decía, ¿qué será el futuro? Decía yo. ¿La tierra existirá? Decía yo. Y me daba miedo, me acuerdo. Y sabes qué, cómo es la vida, ¿no? Después de años pude encontrar la respuesta, ¿no? A eso que de niño yo un día empecé a pensar, ¿no? Y la respuesta es sencilla, sí hay eternidad, sí hay. Y está en Cristo Jesús, y está en el poder del Evangelio. Y esa eternidad no solamente para mí, para todos los que creen. ¿Y sabes qué? Y ya no hay más temor a la muerte, no hay más temor al fin, no hay más temor a lo que pueda venir. El temor se acabó, se terminó. Ahora, ¿sabes qué vino? La esperanza, la esperanza, la esperanza. En eso descansa el Evangelio, que es el poder de Dios. Y sigue diciendo Pablo, mira, cuando dice, por ejemplo, versículo 19, dice, porque escrito está, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Pablo tomó un texto que está en Isaías 29:14. Pablo conocía toda la ley, ¿eh? Y tomó un texto de ahí donde dice, en Isaías 29:14 dice, por tanto, nuevamente excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Ve? Es una profecía de ya de Isaías, que pertenece al pueblo de Israel. Y Pablo tomó esta profecía para traerla acá, al tiempo del año 50 después de Cristo, y aplicarla ¿al cual? Al entendimiento de la sabiduría que tenían las personas de aquel entonces, que no tenían nada que ver con el Evangelio. Hermanos, el Evangelio de Cristo es tan sencillo, es tan simple, pero a la vez tiene tanto poder, a la vez tiene
tanta gloria y tanto efecto positivo y efecto beneficioso en todo aquel que cree. Es tan sencillo de creer, pero a la vez es tan grande, es tan poderoso en el que cree. Actúa en el que cree. Es interesante, ¿no? Dios te pide que creas nada más. No tienes que hacer nada más. Solo creer en Él, creer en Cristo, creer en su obra. Nada más te pide eso, que creas. No te pide que argumentes. A veces tú no pides, sí, pero hermano, es que no me parece, que yo pienso que es muy simple, ¿no? Como una hermana decía, ¿pero qué? ¿No tengo que hacer nada? ¿Solamente creer? Sí, creer. Pero hay que hacer algo. Tengo que cumplir los mandamientos, tengo que hacer esto, ¿no? ¿No? Solo creer. Porque si fuera solamente, si fuera por lo que tú hicieras, entonces ya no sería gracia. Si no sería por tus méritos. Sería porque yo me porto bien, pero hermano, yo hago bien las cosas. No. Ahora en Cristo no hacemos bien las cosas en ese sentido para ganarnos la salvación, sino que Dios nos salva y empieza una obra en nuestra vida transformadora, y esa obra transformadora va a dar frutos de salvación. Esos frutos de salvación hacen, ¿qué cosa hacen? Hacen que tú te guardes tu vida. Hace que tu mente, tu corazón anhele los caminos de Dios. Hace que tú te apartes del mundo. Hace que tú apartes de lo que te contamina, de lo que afecta a tu corazón. Hace que tú entiendas que tu vida está en las manos de Cristo. Que tu situación difícil, emocional que puedas pasar, tiene solución en Cristo Jesús. Si estás en sus caminos, estás en sus manos. Si estás en sus caminos, estás en la mano de Dios. No tengas temor. Cree solamente. En eso descansa el poder de Dios, hermanos. Ay, hermano, pero qué difícil, porque fíjate, yo todos los días lucho, enfrento, no supieras, hermano, ¿no? Enfrento cada cosa. Sí, hermano, yo sé que lo enfrentas. Pídele a Dios que te dé la sabiduría y el poder para enfrentar todo. Como decía Pablo en Filipenses, ¿no? Ya me olvidé. 4. Acá también que tengo acá los eruditos, ¿no? 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Hoy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay una versión que dice, Cristo me ha dado el poder, me ha dado la capacidad para poder enfrentar toda situación. Eso es lo que dice el texto completo. Eso se entiende mejor. Una vez estaba con un hermano que era pentecostal. Estábamos, no sé con quién era, pero hace tiempo, ¿no? Entonces me dijo, hermano, ¿cómo se llama este? ¿Sabes qué? Yo necesito tantas cosas, varón, sí, sí. Y de pronto pasamos por un lugar y había un carro bien chévere. Entonces el hermano, el pentecostal empezó a tomar. O sea, yo creo, hermano, que este carro va a ser mío, empezó a decir, ¿no? ¿Cómo? Le dijo, sí, sí, yo creo que este carro va a ser mío, porque yo necesito un carro así, grande, ¿no? Y empezó a tocarlo así con el pie, ¿no? Y yo le digo, entonces, estaba ahí que, ¿no? Este carro va a ser mío, este carro. Bueno, si no trabajas y no ahorras, no creo que te compres ese carro. Le digo, no, pues que tú no sabes, me dice, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así me citó, ¿verdad? Tú no sabes, me dijo que el texto dice que yo todo lo puedo en Cristo. Sí, sí sé, le digo. Sí sé ese texto, le digo. Pero si tú no trabajas, le digo, si tú no ahorras, no progresas, ¿cómo te quieres comprar ese carro? Y vas a citar un texto para decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿no? Entonces, no. Me dice, la palabra de Dios dice, se puso así, ¿no? Y alzó la voz, ¿no? Todos lo pueden. Pero lee completo, pero hermano, le digo, el texto dice Pablo, ¿por qué? Porque Pablo dice, versículo anterior, dice, porque yo he aprendido a pasar escasez, a pasar largos ayunos. Pablo pasaba hambre, ¿eh? A veces no comía un día, 2 días, 3 días. Pasaba a veces desnudez, a veces no tenía dónde dormir. Pasaba, ¿qué más? Aflicción, tristeza. A veces lo dejaban solo. Pasaba cárceles. Ahí, en la cárcel, ¿tú crees no te trataban bonito? Pasa, Pablito, pasa. Te empujaban, aparte de que te habían golpeado, te entraban desnudo. Te ponían este tipo de grilletes que era, justamente te lo ponían para que no te pudieras ni sentar ni parar. A veces estabas así, todo el tiempo. El cepo, ¿no? Y ahí, si tú vas, por ejemplo, a los libros de usos y costumbres del pueblo judío, o tú vas a ver algunos tipos de castigos que usaban los romanos. Y los romanos, hermano, los romanos eran gente impía.
gente despiadada. No tenían piedad. ¿No? Que ese apóstol Pablo igual. Y Pablo decía, yo, en Cristo Jesús me fortalece para yo enfrentar todas esas situaciones. Y empieza a mencionar todas, todas, todas. Y Pablo dice, yo todo lo pude porque Cristo me fortaleció o me capacitó, ¿no? O me fortaleció, me guió para yo enfrentar todo eso. ¿No? Ese es el texto, ¿no? Entonces, varón tal que me sacaba un texto ahí para que, ¿no? Entonces, pero es así, hermano. Fíjate, eso es poder de Dios, pues. Eso es poder de Dios. El hombre tiene el poder de... Tú lo tienes. Eso, mira, eso es lo hermoso. Ese versículo o eso que Dios ha traído no es solamente para los que saben o para los que leen la Biblia y dicen, ay, ya este hermano sabe bastante, pero no, a él, ¿no? Ese es para todos sus hijos, para todo aquel que cree en Jesús, para todo aquel que cree en el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo citó el texto de ahí de Isaías, porque ahí en Isaías decía, decía que, a ver, decía, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y luego sigue diciendo Pablo, versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mira, vamos a leer esta versión que me parece más... A ver, versículo 19, versículo 20, versículo 20, versículo 20. Seguimos leyendo. Y ahí terminamos. 1 Corintios 1:20. 1 Corintios 1:20 dice. Sí. Dice, dice, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo perezca en ridiculez. Por eso ahí dice, la Reina Valera dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría. ¿Sabes por qué dice esto Pablo? Por el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio era, ¿sabes qué? Era tan simple de creer que los filósofos decían, es que no puede ser que así tenga que ser. Ellos en su mente, en su visión, en su mente, estaban los filósofos griegos y los judíos, decían, es que no puede ser así, Pablo. ¿Cómo que Cristo lo mataron, lo golpearon, derramó su sangre, se hizo pecado por nosotros? No puede ser. Pues los dioses son seres celestiales. No tienen convivencia con la humanidad. Los dioses gobiernan. Ese es su pensamiento. Y Pablo dice, es que Dios con el mensaje alemán ha tirado al piso, ha enloquecido la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo no te deja ver a Dios. Tienes que tener cuidado con la sabiduría del mundo, hermano. La sabiduría del mundo no te va a permitir ver a Dios, al Dios verdadero. Te puede guiar a otras cosas, muchas cosas. Pero al Dios verdadero, al Cristo Jesús, al mensaje del Evangelio, no te permite ver. ¿Sabes por qué? Porque en este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás está en este mundo constantemente